Hola Lady, ¿cómo estás? Hola, Pap, ¿bien y tú? Bien, ¿cómo vas? Bien, bien, dándole la bienvenida aquí a todas las personas que se están uniendo a nuestro live. Vamos a tener un rato muy agradable para hablar sobre la salud emocional en casa y en estos tiempos, digamos que hemos estado más que nunca en la casa y para eso vamos a estar aquí con Pavlova Olaya, ya es coordinadora de proyectos y vamos a estar hablando sobre todo el tema de salud emocional para todos. Así es, mi Lady, sí, ya. Bueno, ¿y tú, que eres la coordinadora de gestión humana y ya habías estado en un live previamente acá, también hablando pues de todo este tema del trabajo en casa, ¿no? De cómo lidiar con esos temas de trabajo en casa. Sí, gracias, Pap. Sí, y creo que también se une toda la parte de equilibrar el trabajo en casa con toda esta parte de también equilibrarnos emocionalmente, equilibrarnos, digamos que en toda esta parte personal y de nuestro ser que es tan importante para tener como todo muy tranquilo en estos momentos. Saludamos a todas las personas que se unen. Sí, ya se van uniendo ahí, yo creo que ya. López, Por ahí vi a Milena de Santa Marta, hola, Macebas 18, ahí está Carito de 2 de octubre, hola, Caro. Eva Zairit nos acompaña también. Marcela Romero también la vi por ahí, bienvenida. Bueno, yo creo que vamos avanzando en nuestro tema. No sé tú qué opinas, Pau, Sí, sí, me para ir parece que vamos a dándole. ir empezando, claro que sí. Bueno, entonces, para los que se están conectando hasta ahora, vamos a estar hablando sobre salud emocional, sobre el bienestar emocional en casa, en tiempos también como en los que nos encontramos ahora. Y siempre digamos que cuando hablábamos con Pau de ese bienestar emocional, pensábamos, cuando hablamos de bienestar emocional, ¿sí? O sea, cuando surge esa duda de por qué estoy buscando el bienestar emocional, y creo que es algo en lo que todos estamos constantemente buscando, y es el tema de, pues seguramente hay cosas que nos están generando malestar. Pueden ser que no estemos gestionando de la manera más adecuada nuestras emociones, el estar todo el tiempo en casa, varias cosas y además ahora que estamos viviendo una situación totalmente nueva para todos, digamos que empieza a generar que hayan más cosas que nos generen malestar que las de costumbre o que las que venían generándonos malestar empiecen a ser como mucho más frecuentes. Entonces, digamos que el objetivo de hoy es poder hablar de eso y queremos invitarlos a que también a través de los comentarios nos escriban cuáles son esas cosas o esas situaciones que en todo este tiempo que hemos estado en casa les han generado ese malestar emocional para que podamos ir compartiendo sus opiniones y también hablando al respecto de ellas. De acuerdo. Sí, de lo que tú dices, creo que me suena mucho el tema de si uno está buscando ese bienestar es porque hay algo que le está generando malestar. Y obviamente con toda esta situación que se viene dando hace ya casi 3 meses, que nos desacomoda, porque es que realmente lo que ha pasado es que nos desacomodó todos. Yo creo que uno continuamente en la vida cotidiana está buscando un equilibrio, ¿cierto? Está buscando equilibrarse en las diferentes áreas, en las diferentes situaciones y cuando llega una situación de estas, pues como que te desacomoda absolutamente todo, ¿sí? Y obviamente eso nos pega en lo emocional, por más que uno quiera ser muy racional y uno quiera decir, listo, vamos a sobrellevar y demás, eso le pega a uno en lo emocional. Y va muy ligado a que precisamente uno tiene unas expectativas, ¿no? O sea, casi siempre cuando uno siente un malestar como el que tú mencionas ahorita, de es que me estoy sintiendo como incómodo, es que siento que no logro equilibrar, ¿cierto? Es porque tengo unas expectativas, ya sean unas expectativas sobre mí o unas expectativas que también creo que los otros tienen de mí, porque muchas veces yo creo que nos pasa, ¿no? Como que Sí. yo creo que, ay, no, mi esposo espera tal cosa de mí o mis hijos esperan tal cosa de mí, y cuando tú vas a hablar con ellos, resulta que no están esperando eso. Entonces, esperan que yo sea la que cocine, haga no sé qué, acompañe, haga la tarea, trabaje, o sea, como que todo lo haga al mismo tiempo, porque creo que eso es lo que están esperando de mí, ¿cierto? Como expectativa. Y son expectativas que a veces uno se pone solo, porque resulta que de pronto ni siquiera están esperando eso de uno. O también que uno mismo se pone pues sobre uno mismo, ¿no? O sea, como que yo quisiera poder hacer todo, o yo quisiera poder lograr todo, y ahí es donde empieza el malestar. ¿Por qué? Porque o no lo estás logrando o no te estás sintiendo bien, eh,
tratando de hacerlo, o hay cosas que definitivamente no, pues no las logramos, pues porque igual es un tema también de capacidad humana, ni siquiera pues de puntualmente uno, ¿cierto? Entonces, ese tema de las expectativas creo que es una de las primeras cosas que uno debe revisar en una situación como esta y en cualquier situación que genere cambio, ¿no? Porque es que acá estamos hablando es del cambio, o sea, cuáles son las expectativas que podrían tener yo sobre mí o que creo que además los demás tienen sobre mí, ¿no? De acuerdo, creo que, digamos que entonces lo que también vamos hablando, yo me siento súper identificada siempre con el querer hacerlo todo, ¿sí? Y que todo esté bajo control y todo esté bajo control. Y este tiempo de cambio también me ha enseñado que no depende de uno, ¿sí? No todo depende de uno, lo que pasa no depende de uno, depende mucho más la actitud y la posición que uno toma frente a la situación. Y claramente esto a veces puede sonar como, ay, sí, mi actitud positiva frente a la situación, pero es verdad, es realmente cómo tú te paras y analizas lo que está pasando y tomas decisiones muy conscientes sobre, listo, ¿qué espero yo de mí misma en esta situación? ¿Sí? O sea, esto es una cosa que me sobrepasa, esto es una cosa que de verdad me está generando mucho malestar, cómo es la mejor manera en la que yo puedo actuar, ¿sí? Y también es como esperar los otros de la casa, como tú dices, uno piensa que todo el mundo espera que uno cocine todo el día y resulta que no, la gente puede estar esperando que uno esté sentado, trabajando, sin decir nada. Entonces creo que sí es un tema muy desde las expectativas y para eso también es muy importante que en este ámbito en el que nos encontremos pues pasando esta cuarentena, tengamos también una comunicación muy fluida con los demás y sobre todo con nosotros mismos, que creo que son los espacios de reflexión más importantes que pueden surgir eh, y que uno dice como en estos momentos es donde más tenemos que conectarnos y saber qué esperamos los unos de los otros. Entonces, por ejemplo, Mile Abemo pregunta acá como que si podrían ser prejuicios y creo que digamos que hablando un poco desde los prejuicios, creo que es más esos paradigmas que nosotros hemos venido estableciendo y esos deber ser que todo el tiempo tenemos. Entonces, debo atender toda la casa, debo atender todo en el trabajo, pero resulta que ahorita estamos en un proceso que nos dice cómo cambie, modifique algunas de sus rutinas, porque si no, no lo va a lograr y no estamos igual que hace unos meses, estamos en un contexto totalmente diferente y seguramente hay que cambiar, hay que tener cambios y creo que esa comunicación constante con las personas que nos rodean es importante para que identifiquemos qué esperan, qué espero de mí mismo, qué esperan los otros de mí, cómo puedo de verdad cómo equilibrar todo eso, porque realmente ese desequilibrio a veces es un tema de que no hemos gestionado, no nos hemos apersonado de esas situaciones personales que a nosotros nos pasan por la cabeza todo el día o esas necesidades de estar todo el tiempo como atendiendo a todos y uno dice como, pero ¿por qué tengo que estar todo el tiempo bajo control todo? Entonces uno ya empieza a ir mucho más allá y es cuando gestiona, cuando realmente dice como, claro, acá es donde debo hacer el cambio porque no es lo que se necesita para la situación. Entonces creo que eso nos da el espacio para establecer las relaciones que tenemos con los otros, ¿sí? Cómo nos comunicamos con los otros, cómo nos comunicamos con nosotros mismos, qué espacio nos estamos dando nosotros mismos para entendernos, ¿sí? Porque digamos que creo que eso pasa en toda la vida en general, como tú dices ahorita, o sea, no es una cosa como de que ahorita nos preocupemos por nuestra salud emocional, sino que es algo que de verdad debería ser una constante todo el tiempo, pero es realmente cómo o qué espacios me estoy dando yo para realmente entenderme, ¿sí? O si me estoy todo el tiempo dando látigo de que es que voy mal, es que esto no lo controlé, es que esto no lo solucioné, es que esto va así, es que mejor dicho, porque no podemos salir. No, pues hay cosas que definitivamente se salen del control de uno, pero uno tiene que de verdad tomar la rienda, darse un espacio, parar y decir, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr en casa? Porque también es llegar a acuerdos y comunicarnos en casa, ¿cómo lo vamos a lograr? Porque es que además todos estamos en la misma situación. Entonces creo que esa comunicación es muy importante, Paf. No sé si tú tengas ahí como algo más por complementar en términos de las relaciones que siempre hemos hablado de lo importante que son en la vida. Sí, yo creo que las relaciones son transversales, ¿no? Es demasiado importante en absolutamente todo, pero entonces como que me convocas a varias cosas. Una, lo que tú mencionas de la comunicación, o sea, aquí es donde uno entra a evaluar realmente cuál es la relación que yo tengo con estas personas que están conviviendo conmigo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me comunico de la mejor manera? No todos recibimos los mensajes de la misma forma, ¿cierto? Entonces, con algunos es mucho más fácil sentarse y hablar y decir, mira, yo espero esto, tú qué esperas de mí, porque además asumimos, ¿no? Yo creo que la comunicación
muchas veces se ve obstruida es porque asumimos que esa persona piensa tal cosa o asumo que ella sabe qué pienso yo, ¿cierto? Y ahí es donde hay como esas disonancias o como esas diferencias. Entonces yo, pero ¿por qué no hizo tal cosa si se suponía que tenía que hacerla? Pues esa persona no pensó que yo pensara que tenía que hacer eso. Entonces Sí, sí. es muy importante el tema como de la comunicación en el sentido de también saber cómo decir las cosas, porque sí es importante decirlas, es súper importante, pero también cómo, ¿cierto? No en el momento de la emocionalidad, no en el momento en el que tengo la rabia, sino en cómo llego a esos acuerdos, que por ejemplo los acuerdos es una de las cosas más importantes que promovemos en YouTube, cómo llego a esos acuerdos con la otra persona, pero por esos acuerdos tenemos que hablar, tenemos que conversarlo, tenemos que comunicarnos y digamos que poder precisamente llegar a un punto medio o algo que nos parezca bien a las dos partes, ¿cierto? Además, si son varios, pues es aún más complejo, ¿no? Pero no es imposible y creo que es vital. O sea, si somos varios, vital. Porque entonces hay espacios en donde nos pasa que hay dos en reunión, entonces el ruido, bueno, un montón de cosas, pero creo que la comunicación, como tú le dices, es súper importante. Otra cosa que tú mencionabas ahorita es también, pues es que hay personas que viven solas, ¿sí? Y eso no implica que no tenga que hacer acuerdos, uno a veces tiene que hacer acuerdos con uno Con mismo uno mismo. también, ¿sí? Como decir, bueno, tengo que tener este espacio de quietud, este espacio de descanso, ¿sí? Porque muchas veces entonces porque uno está solo, entonces no quiere hacer todo también, tiene que hacer todo y entonces si no es productivo y lo que tú mencionabas ahorita que me parece súper valioso de los deber ser, ¿sí? Como yo entonces creo que, pues claro, como entonces yo vivo sola, entonces yo debo leerme tantos libros, entonces yo debería haberme hecho tantos cursos, yo debería haber no sé qué, y esos deber ser tiene que ver con las expectativas, que es lo que estábamos hablando en un principio, pero esos deber ser de dónde salen, ¿cierto? De dónde sale ese deber ser con el cual yo me doy duro o le doy duro al otro también, porque eso también puede pasar, ¿no? Entonces, ay, pero es que tú deberías pararte de estar jugando ahí play todo el tiempo. O, ay, es que tú deberías leerte un libro. O, ay, es que tú deberías. Entonces, esos deber ser de dónde salen, ¿no? Muchas veces tenemos que visitar también esos deber ser que vienen de nuestra propia familia. Entonces, hay familias en donde todos son hiperactivos. ¿Sí? O hay familias en donde hay más quietud. Entonces, es eso, ¿no? Como no imponernos nosotros mismos esos deber ser que son los que muchas veces nos frustran, ¿cierto? Y una cosa que tú alcanzaste a mencionar ahorita que me parece súper importante en esto es pensar en qué es aquello de las situaciones que tengo, porque obviamente esto implica diferentes cosas, ¿cierto? De esta situación que se me está presentando, hasta donde yo tengo control, ¿cierto? Y qué cosas definitivamente se salen de mi control, porque entonces yo debería ocuparme con esas cosas que yo puedo cambiar, ¿cierto? O sea, si yo puedo cambiar, no sé, el horario, si yo puedo cambiar estas cosas, pues yo ahí tengo que enfocar mi atención. Entonces, listo, yo tengo la posibilidad de cambiar el horario, yo tengo la posibilidad de turnarme con mi esposo tal cosa, yo tengo la posibilidad de eso, maravilloso, ahí nos enfocamos. Pero si no tengo la posibilidad, si definitivamente tengo una reunión a tal hora, si definitivamente la clase del niño es a tal hora, si definitivamente no sé qué, cuando uno se centra en esas cosas donde no tiene control, eso ahí emocionalmente le pega mucho. Y lo peor de todo es que uno está poniéndose o de mal genio o triste o frustrado sin poder hacer nada, ¿sí? Y eso no le va a servir de nada. Entonces ahí es donde uno también tiene que lograr diferenciar y poner como esa línea de, ok, esto lo puedo cambiar, maravilloso, ¿qué voy a hacer para cambiarlo? ¿Qué cosa no puedo cambiar? Ok, entonces hay que sobrellevarlo, hay que actuar sobre eso y sobrellevarlo, pero no frustrarme por algo que no puedo, que no tengo control, sobre lo que no tengo influencia. Entonces creo que eso es una cosa vital para también como equilibrar un poco las emociones, porque pues si está lloviendo es algo que no puedo cambiar, ¿sí? Si hay una pandemia mundial es algo que no puedo cambiar, ¿cierto? Entonces, ¿sobre qué sí tengo influencia? Eso es súper importante tenerlo en cuenta. Entonces, todas esas cosas ahí me las fuiste convocando tú. De eso se trata, de eso se trata. Y creo que también me conecto. Muchas personas siempre le preguntan
a uno como, en cómo gestiono mis emociones y creen que es que o sea, gestionar la emoción es como estoy de mal genio y ya, no, pues es que estoy de mal genio y tienen que aguantarse que yo esté de mal genio o que yo esté triste. Digamos que sentir emociones es totalmente natural y es un proceso que tiene nuestro organismo para... Yo siempre he pensado que es uno para decirnos que estamos vivos, ¿sí? Como que sentimos que hay cosas que nos movilizan, que nos afectan, ya sea de manera positiva o negativa, pero lo más importante es gestionar esa emoción y no es como, es que soy de mal genio hoy porque hoy me levanté así, sino es realmente pensar en qué es lo que te está generando ese malestar, qué es lo que te está generando ese mal genio, ¿sí? Te genera mal genio levantarte tarde y llegar tarde a la reunión, pues, ¿qué puedes controlar de ahí, como tú dices? Pues levántate más temprano, ¿sí? Cuando vayas a poner en la pausa la alarma, piensa como, de verdad, voy a estar mal, de mal genio ahora por levantarme más tarde y llegar tarde a la reunión virtual que tengo. Entonces creo que es enfocarnos en eso y de eso se trata esa gestión de las emociones. Y también cuando tú nos decías ahorita y retomabas el tema del deber ser, eh, claramente hay muchas cosas que nos imponen deber ser, pues en estos momentos de cuarentena. Entonces mucha gente, entonces como léete tantos libros, como tú decías, o no valora, mira por la ventana y haz muchas cosas. Y está bien, digamos que todas las personas, porque todos tenemos maneras diferentes de asumir y abordar esta situación de acuerdo a lo que somos, de acuerdo a las cosas que sentimos. ¿Sí? Entonces está bien la cosa o el proceso o la tarea o la actividad que tú decidas hacer para sentirte mejor, ¿sí? Eso no implica que lo estés manejando mejor o peor que otra persona. Está bien que te quieras quedar en la cama hoy todo el día porque, verdad, hoy no te dieron ganas de levantarte, pero realmente que eso empiece a tener un propósito, ¿sí? Que sea una decisión, ¿sí? No sea como, es que hoy me voy a quedar en la cama porque al parecer todo el mundo hoy está quedándose en la cama, porque eso finalmente no te va a hacer sentir bien, no te va a ayudar con todo tu proceso de bienestar emocional y de sentirte bien cómo estás gestionando esa situación. Yo creo que cada persona gestiona esto y sus emociones de una manera totalmente válida, pero siempre pensando en qué es lo que quiero yo al final de esto, ¿sí? O sea, cómo me quiero sentir, cómo quiero que esto se vea y pasa en las relaciones de la casa también, o sea, cómo quiero que yo al final de esta cuarentena terminemos, o separados, o agarrados todos, o quiero que realmente esto sea un momento para unirnos. Entonces creo que también conectándolo mucho con ese deber ser que a veces nos impone también, como decía por aquí Viviana Labrada, nuestra sociedad en medio de todo, también es pensarnos cuáles son esas expectativas que yo tengo a futuro, ¿sí? ¿Cómo quiero salir de esto? Y a veces no hay que ir tan allá, a veces hay que pensar cómo quiero terminar el día de hoy, ¿sí? O sea, Ujú. cómo quiero que sea el día de hoy, que eso es algo que también valoro y he aprendido mucho de una persona a la que admiro, y es cómo quiero tener el día de hoy, ¿sí? Entonces, cómo me imagino mi día, cómo pienso mi día, cómo quiero que esto pase, y asimismo me propongo que las cosas sucedan, ¿sí? No es como un tema de, pues voy a esperar si mañana amanezco de mejor ánimo, no, uno se encarga de su propio ánimo. Y claro, puede que haya algo que te hizo tener como perder el control del día y darte enojo, darte tristeza, pero enfócate ahí, piensa qué fue lo que pasó, qué cosas de ahí puedes controlar, qué cosas no, qué es lo que te estás haciendo sentir de mal genio, ¿sí? No es que me da mal genio, que es que en la casa no ayudan a sacar la basura. Bueno, y tú te has sentado a hablar con el otro de lo importante que es para ti sacar la basura, ¿sabes lo importante que es para el otro sacar la basura? Pues puede para el otro no sea importante sacar la basura. Entonces, un término es llegar a acuerdos de buscar cumplir no las expectativas, sino de que finalmente sea una armonía y ser tolerantes también con lo que el otro desea, con lo que uno desea, tanto solo como en familia, como tú decías, con todas las personas que están individual, como con todas las personas que están en unas familias ahorita, todas unidas en la casa, es pensarse eso, ¿sí? Es también cómo yo me veo, cómo me gestiono la emoción para que eso suceda y no que la emoción me controle a mí finalmente y yo termine teniendo unos días horribles o unas relaciones que no son tan saludables porque precisamente pues no estoy controlando ni me estoy haciendo cargo de las cosas que siento que me pasan, sino que todo me controla a mí. Total, yo creo que tú tocaste algo ahí como que me parece súper importante y es primero el tema de ponerse en el lugar del otro, ¿cierto? Porque es que definitivamente todos sobrellevamos esto de una manera distinta, ¿sí? Para algunos es como, ay, maravilloso quedarme en la casa, para otros es como, esto es un caos terrible, otros antes querían compartir un montón de tiempo con los hijos, pero ya no tanto, porque es que resulta que es que tengo que trabajar también, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Entonces, todos tenemos como una manera de manejarlo distinto, ¿sí?
Sí. Y eso que implica que si yo, por ejemplo, me siento bien estando siendo productiva todo el día, porque para mí es importante, eso no implica que la otra persona tenga que ser productiva todo el día y ni tampoco implica que ella se vaya a sentir bien siendo productiva todo el día, ¿cierto? Entonces, no, o sea, yo creo que una cosa que es súper importante de entender es lo que me hace feliz a mí no necesariamente hace feliz al otro. Lo que me satisface a mí como persona no necesariamente satisface al otro. Entonces, uno no puede estar pues como, oye, pero deberías leer, deberías hacer, deberías. Y lo otro es, o sea, así como tú, por ejemplo, el ejemplo de sacar la basura. Entonces tú dices, pero es que yo detesto que la basura, no sé qué, tal cosa, para mí es súper importante que salga la basura temprano de la casa, no sé qué. Para la otra persona no lo es tan importante, ¿sí? Entonces hay que entrar ahí a esos acuerdos. O sea, como, bueno, mira, es que realmente a mí de verdad me afecta, no me siento súper incómoda, tal cosa, y entender que de pronto para la otra persona no es tan importante. Entonces, bueno, si para mí es tan importante, pues entonces mejor yo hago eso y tú haces esta otra cosa, ¿cierto? Y ahí también solucionamos temas. Pero una de las cosas que tocaste ahorita que me parece así valiosísima es hasta donde yo también me dejo afectar por la emoción. No quiere decir que no tenemos derecho a sentirnos tristes, no quiere decir que no tenemos derecho a sentir mal genio, pues porque somos humanos, ¿cierto? Pero también esa emoción hasta dónde trasciende, ¿cierto? Esa emoción hasta dónde me la llevo, o sea, porque de pronto en la mañana se demoraron en la ducha y yo tenía una reunión urgente, lo que sea, yo me llevo ese mal genio todo el día para todas las reuniones, para el almuerzo, para todo, o sencillamente hablo con la persona y mira, por favor, a la próxima no sé qué tal cosa y ya, olvidé esa situación específica, porque muchas veces lo que hacemos es que las emociones trasciendan, ¿sí? Y entonces ya quedé mal genio con esa persona, y entonces ya a la hora del almuerzo ni lo quiero ver, y entonces ya no sé qué, y claro, es que tú no entiendes, es que tú no sé qué, y ahí es cuando se empiezan a dañar las relaciones, que es lo que decimos que es tan importante. Entonces, ok, hay momentos específicos donde tenemos una emoción, pero no llevar la trascendencia, ¿sí? No llevarla más allá de... Igual, obviamente sabemos que una situación como esta también implica emociones más grandes y más gruesas, ¿sí? No es solamente el tema de la ducha. Obviamente nosotros sabemos que hay muchas personas que están preocupadas por cosas mucho más complejas, pero también ahí es donde nosotros tenemos que empezar a pensar qué está a mi alcance, yo hasta dónde puedo accionar, ¿cierto? Porque pues no puedo, o sea, si, yo creo que si todos nosotros pudiéramos quitar la pandemia ya lo haríamos así, ¿cierto? O sea, si estuviera en Total. nuestras manos, la decisión sería inmediata, pero no está en nuestras manos. Entonces, ¿qué sí está en mis manos? Cuidarme, ¿qué sí está en mis manos? Quizás buscar otra forma de ingresos, ¿qué sí está en mis manos? Aprovechar el tiempo, generar otras relaciones, eso es lo que está en mis manos, mis acciones y mis emociones, ¿cierto? Que mis emociones no impacten negativamente el ambiente en el que estoy, que mis emociones no impacten negativamente pues, lo que está dentro de mi alcance, ¿sí? Entonces, ahí es donde definitivamente creo que nos tenemos que concentrar muchísimo. Y otra cosa que precisamente estamos tocando ahorita es el tema de esos espacios de quietud también. Porque entonces, claro, es la productividad, entonces lee, entonces mírate la serie, entonces mírate no sé qué, trata, y los espacios de quietud en donde quedan. Eso nos ayuda un montón también a realmente tener un equilibrio emocional, ¿sí? Obviamente hay personas que son mucho más activas que otras, pero lo que pasa es que también, si mi espacio de quietud es sentarme a revisar el celular, adivinen cuánto está descansando el cerebro mientras usted está revisando el celular, el Facebook, el Instagram, está no sé qué, realmente el cerebro está descansando. Así usted crea que está solamente pasando y pasando, el cerebro está recibiendo un montón de información y es, de hecho, es como una sed de información. Yo creo que ya es como una cosa que, o si no, cuando uno está canaleando el televisor, o cuando está viendo series que usted ni la está viendo porque está en el celular, pero está con media atención aquí, media atención allá, y realmente uno no está teniendo un momento de quietud, ¿sí? Un momento de descanso real, que ahí es donde también hay que buscar los acuerdos dentro de la casa. Si uno vive solo, el momento de quietud uno lo escoge, ¿cierto? Pero si tú vives con las personas, entonces, ¿qué momento de quietud o espacio personal, o como lo dice aquí Tatiana, Sí. un tema de reflexión individual? Porque realmente esos momentos son los que nos llevan a pensar, a organizarnos, ¿cierto? Como a también reflexionar, porque a veces uno estar todo el día en esto, lo otro, no sé qué, como que tiene pensamientos automáticos, ¿cierto? Pensamientos de solución, 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 pero no de organizarse, de decir como, uff, sí, yo me quedé pensando, viví en tal reunión, me fue de tal manera, o
en este acompañamiento que tuve con la maestra, quizás se me ocurre esto otro, pero si uno está ahí corriendo todo el tiempo, pues no tiene tiempo de pensar, de reflexionar, de hasta pensar cómo va a manejar mejor sus emociones. Esta mañana se puso bravo con el de la ducha, pues esta noche usted tiene un momento de quietud en donde piensa como, uy, no, sí, claro, yo para qué me pongo brava por eso, o la próxima me baño yo primero, o bueno, y son cosas muy sencillas, ¿cierto? Que no son de reactividad, sino que definitivamente son de ser mucho más proactivo, de poder tomar decisiones mejores en cómo manejo esas emociones, cómo manejo ese bienestar, cómo manejo ese equilibrio, porque independientemente de lo que sean las circunstancias, yo creo que todos tenemos circunstancias difíciles, todos tenemos circunstancias complejas, pero siempre la diferencia la va a marcar en cómo nosotros respondemos a eso. Esa es la gran, gran diferencia. Cómo yo respondo a la situación, cómo yo decido sentirme frente a la situación. Como decía ahorita, por ejemplo, Cata Rojas, que decía, es importante verlo desde el punto positivo. Claro, hay situaciones que duelen un montón, que es difícil de manejar, pero siempre uno tiene la posibilidad de elegir cómo ver las cosas. Y yo creo que eso promueve muchas cosas. También otra cosa que se me ocurre es, claro, uno dice, no, pues es que yo promuevo buenas emociones en mi casa, pero es que ustedes vieran cómo son todos los demás, no sé qué, ellos no me entienden tal cosa. Siempre empieza por uno, ¿sí? Cuando lo empiezan a uno a ver calmadito en una situación en donde todos están estresados, como que está muy Sí. calmado, uno le da pena cuando alguien está calmado y uno está estresado, como que uno dice, y eso empieza a contagiar. Entonces ahí es donde está lo que logro controlar y lo que va a empezar a influir en los demás. De acuerdo. Eso también, digamos que me parece súper importante, Paf, porque además nos estaban preguntando aquí por interno que cómo uno puede apoyar a otros y a la par a uno mismo cuando el aburrimiento se vuelve constante, ¿sí? Y también cómo nivelar un poco la ansiedad y el estrés. Yo creo que al estar con otros, lo importante es siempre hacer esa autorreflexión, esa evaluación, ¿sí? Si uno quiere brindar y ayudar a otros a tener bienestar emocional, lo ideal es que uno tenga ese bienestar emocional, ¿sí? Empieza desde ese ejemplo que tú estás diciendo, ¿sí? Desde que yo no soy la que responde con la piedra en la mano, como dice coloquialmente, sino que uno es el que trata de mirar la situación desde una perspectiva distinta, de dar un punto de vista, siendo más objetivos. Desde esos ejemplos, las personas empiezan a contagiar y a decir como siempre hay una perspectiva diferente, siempre hay una manera de hacerlo diferente, ¿sí? Porque siempre está la persona que dice como, es que no había de otra, es que había que gritar, o es que había que decirle al hijo que no moleste ahorita, que moleste más tarde, y realmente ahí también tenemos que pensar en los resultados que tenemos a futuro y a largo plazo. Sí, o sea, nosotros cuando respondemos y cuando establecemos una relación con alguien y tenemos esas constantes reacciones, también tenemos que pensar cómo estamos generando la relación y qué resultados vamos a tener en el futuro, ¿sí? Seguramente mi hijo no me va a venir a preguntar más adelante cuando tenga algo muy importante que decirme, porque mi respuesta usualmente es como no tengo tiempo o ahorita no, por favor no molestes. Lo mismo pasa con la pareja, con la mamá, con todas las personas y hasta con uno mismo. Si uno mismo no genera ese hábito de pensarse en uno, de reflexionar sobre lo que uno siente, sobre lo que uno piensa, pues el tema es que nunca le va a dar la importancia a eso y eso se va a ver reflejado en las relaciones que establezco con los demás. Entonces seguramente el resultado que voy a tener es que tampoco a nadie le va a importar lo que yo piense, lo que yo sienta, porque ni siquiera yo me he mostrado interesada por eso, sino que me he mostrado interesada es en cumplir las expectativas de todos, de los otros, de hacer y que los otros estén bien, pero no me estoy pensando en mí, pues los demás van a decir, pues ya está bien, no hay que preocuparse por ella, ¿sí? Entonces es lograr también ese equilibrio desde las relaciones que construimos y pensando en los resultados que queremos desear, ¿sí? Y para ayudar a otros, como dice el dicho, es pensarse siempre también en uno mismo. A veces uno dice como que egoísta pensar primero en mí, pero es que finalmente si uno no piensa en las cosas que uno puede mejorar, muy difícilmente va a poder darle un consejo o una reflexión muy objetiva al otro y ayudarlo realmente a mejorar en lo que esa persona necesite. Ahora, la ansiedad y el estrés era lo que hablábamos ahorita. Hay que reconocer que temas nos generan ansiedad y gestionar. ¿Puedo de verdad enfocarme y solucionar algo acá? No. Sí, pero si lo puedo hacer, listo. Entonces enfoque sus esfuerzos en eso que sí puede cambiar y hágalo. Y seguramente eso va a bajar su nivel de ansiedad y estrés porque se está enfocando en las cosas que sí puede cambiar. Y cuando eso pasa, claramente usted va a sentir que está siendo muy efectivo en las cosas que se está proponiendo. Y esos momentos de reflexión
también pueden llevar a uno a pensar en esas habilidades que uno quiere explorar, ¿sí? Pero es un tema de decisión, como decíamos ahorita, no es como que porque vi tengo que leer 10 libros, pues no, pero si están aburridos, como han manifestado acá en los comentarios, como decía la Suancha, Así. ¿qué hacemos para el aburrimiento? Bueno, si está aburrido y tiene tiempo, piénsense en usted y también piense qué cosas le gustaría explorar, ¿sí? Y qué puedo hacer en la casa. No, siempre quise aprender a hacer arepas, pues podemos hacer arepas y lo podemos hacer, ¿sí? Pero también es un tema de la decisión, no es como me voy a obligar a aprender a hacer algo nuevo que no está dentro de mis intereses simplemente por sentirme muy productivo, sino realmente porque eso satisfaga y se conecte con los objetivos que usted tiene como persona, con los propósitos que usted tiene en el día, ¿sí? Entonces yo me voy a proponer contestarle bien a todo el mundo, así me digan cosas que me den mal genio, ¿sí? Entonces es contéstele bien, enfóquese en eso y seguramente está aprendiendo algo nuevo dentro de este proceso de estar en la casa con los otros. Porque a veces el tema es que no decidimos, no decidimos nosotros, sino que dejamos que los demás decidan por nosotros, ¿sí? Que los demás digan y den la parada de por dónde arrancamos, por dónde nos vamos. Entonces también es un momento de empezar a pensarse en uno y de eso se trata también el bienestar emocional. Si no estamos a veces también en nuestras emociones es porque no le hemos prestado la atención suficiente y creemos que no son importantes. O que el niño llora, ay, déjelo llorar. No es simplemente dejar llorar al niño, sino es simplemente que uno llore también y ya, ay, que llore y se le pasa mañana porque pasó algo malo en el trabajo, no, es llorar y entender por qué estás llorando, ¿sí? ¿Qué es lo que te hizo sentir tan triste? No, es que siento que fue mi culpa lo que pasó. Bueno, y entonces con esa culpa, ¿qué vas a hacer? Con la culpa no vas a solucionar nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora para que eso cambie? Entonces creo que también es ese proceso de aprovechar la quietud, como tú dices, para pensarse en ese bienestar que queremos tener y en los resultados que queremos lograr más adelante. Si hay una cosa, digamos que el tema de la quietud es importante, no quiere decir que tengamos que estar quietos todo el tiempo ni todos los días, ¿sí? Obviamente eso depende de cada quien y ahí es donde depende de la necesidad, ¿cierto? Hay algo y es, por ejemplo, también la gente con esos deber ser empieza a decir, no, pero es que usted se demoraba 2 horas en el Transmilenio de su casa a la oficina y usted ahora qué está haciendo con esas 2 horas, ¿cierto? Pues es que las cosas se redistribuyen, o sea, seguramente estoy haciendo muchas otras cosas diferentes, pero una cosa que me parece chévere que mencionaste, Lady, es uno no tiene que imponerse a leerse libros porque si a usted no le gusta leer, pues yo creo que eso es lo más horrible, uno ponerse a hacer algo que a uno no le gusta, pues no. Pero al contrario, yo creo que uno sí puede buscar un hobby o algo que a uno le guste mucho, ¿cierto? Que le guste mucho, mucho, porque es que muchas veces uno dice, no, es que a mí me encanta colorear, ¿cierto? Y nunca saco tiempo para eso porque en mi cabeza tengo que eso es perder el tiempo, que eso no es productivo, que igual eso no me va a generar plata, o que yo podría estar haciendo algo más productivo, entre comillas, pero es un espacio para mí, ¿cierto? Es un espacio en el que yo disfruto colorear. Entonces, creo que es importante encontrar eso que a uno le gusta, ¿sí? Que uno de verdad se disfruta y sacarle tiempo para eso. Sacarle tiempo para eso porque eso también te llena en bienestar y en emociones positivas, que es lo que realmente necesitamos movilizar ahorita mucho. ¿Qué información es la que yo estoy recibiendo? Porque entonces también si yo me la paso pegada a las noticias, entonces ¿cuántos casos? No sé qué, y ahora van a activar, ahora no van a activar, se están saliendo los de tal barrio, ahora se están metiendo los de tal... Eso también satura, ¿sí? Natura. No quiere decir que no debemos estar informados, claro que es importante estar informados, pero también hay que filtrar, también hay que no buscar saturarse con esa información, porque entonces o te sale por un lado que hay tantos contagiados y por el otro lado y usted no está haciendo nada, ni está leyendo, ni, o sea, eso obviamente nos estresa, eso obviamente nos genera como incomodidades, nos genera como ansiedades y además son cosas que no podemos controlar. Sí, puedo controlar si quiero colorear, pero no puedo controlar cuántos contagiados hay. Entonces, ¿cuál es mi parte? Pues meterle a lo que yo realmente puedo hacer y soltar un poco lo que no puedo hacer, ¿sí? Eh, ahorita mencionaba, Marcela, un caso de, por ejemplo, tú estás todo el día bien feliz, no sé qué, y alguien viene y te hizo un mal comentario, ¿sí? O sea, o te dijo algo que, como que uno dice, pucha, me dolió, o me dio rabia, o lo que sea, yo soy la que toma la decisión de cómo lo va a recibir y de qué tanta trascendencia le voy a dar, ¿cierto? Entonces no quiere decir que no me importe, obvio, te importa y eso está bien,
pero también hasta dónde lo llevo, hasta dónde dejo dañar todo el día o hasta dónde yo realmente digo, ok, vamos a solucionar esto y me voy a enfocar en todo lo maravilloso que me pasó el resto del día. Sí, entonces creo que ese tipo de cosas es importante. No sé, Lady. Creo que en eso también que tú mencionas me hacías pensar en algo y es, si yo recibo un comentario negativo o que no me gustó del otro, también es preguntarle al otro, ¿sí? O sea, ¿cómo y ese comentario qué o cuál es el objetivo de ese comentario? Porque a veces pasa que las otras personas hacen comentarios que o quizás lo dijeron de la manera inadecuada y ese no era el objetivo que tenía su comentario, o realmente sí querían decirlo así, pero entonces se lo van a explicar uno más y ahí uno puede entrar como a decir como pues a mí no me parece por esto y esto, pero es esa comunicación que es importante y digamos que más como lo mencionaba aquí la Suancha, un poco más desde la pareja, porque además estamos todo el día juntos ahora. Sí, no es como, ay, me voy para el trabajo y en la noche llego y hablamos de lo que pasó esta mañana. No, estamos todo el día. O sea, si se puso bravo, Sí. pues seguramente va a estar aquí todo el día, entonces mirar así, desayunan de mala manera, si almuerzan cada uno en un lado. Ahora pensémonos en esos espacios en los que estamos, que si usted va a pasar al baño o a la cocina se lo va a encontrar. Entonces es también como gestionar también qué pasó ahí, o sea, comuniquémonos, hablemos y resolvamos, porque de todas maneras no podemos estar como... O sea, como que pasó el comentario y ya, o sea, tú dices, uno mira la trascendencia que uno le da y la importancia que uno le da, pero sí también es importante entender pues qué fue lo que, o la intención del otro también para no decir como, ah, ya entendí, o yo lo tomé mal porque Mira, lo entendí mal, o muchas cosas, ¿sí? Y adicional un poco, decía acá Catalina, es como el concepto de cotidianidad cambió y efectivamente cambió, o sea, estamos ahorita en un momento de cambios constantes y creo que no es el momento de exigirnos de la misma manera en la que nos veníamos exigiendo en la normalidad en la que vivíamos. Sí, creo que es un momento de realmente repensarnos y no darnos tan duro por las cosas que no logremos, ¿sí? Porque finalmente, sí es responsabilizarnos, porque hay cosas que sí dependen de uno y si usted no las gestiona, pues ya es una responsabilidad que no está haciendo, pero tampoco es darse y responsabilizarse de todo, porque finalmente todo no es responsabilidad suya. La relación de pareja no es responsabilidad solamente suya, ¿sí? Es responsabilidad de los dos, es una construcción que se hace en conjunto. Lo mismo pasa con las relaciones familiares, no es solamente que usted tenga la responsabilidad total sobre la construcción de la relación con su familia, con su mamá, con sus hijos, sino que es una relación conjunta, pero que obviamente debemos propiciar esos espacios y esos momentos para que la relación se construya de la manera en la que queremos que pase, ¿sí? No como, entonces vivimos agarrados porque pues así se están dando las cosas, ¿no? Uno tiene que de verdad como pensarse en esas acciones que va a tener para que las relaciones empiecen a darse por el camino que uno quisiera que pasaran. Y es respondiendo también un poco la pregunta que nos hacía Yorla de Quiroz y complementándola sobre las mamás y el control de las emociones también de ellas mismas y de los hijos. Entonces creo que es un proceso conjunto que pueden hacer de manera unida, ¿sí? O sea, si yo también le enseño a mi hijo que son importantes las emociones, es que es importante que yo hoy esté triste porque, no sé, dañe el formato del trabajo, también ellos van a entender que cuando estén tristes eso es valioso, pero que hay que sentarse a pensar qué es lo que es importante y qué es lo que pueden controlar. Entonces creo que eso es muy valioso dentro de todo este proceso del bienestar emocional. total. Y mira que pues con un cambio tan grande como este, porque es que realmente a todos, absolutamente todos nos cambió la vida, o sea, nos cambiaron demasiadas cosas. El cambio, digamos que el ser humano está diseñado como para seguir actuando como venía actuando, ¿no? Somos como seres humanos de costumbres, ¿sí? De hábitos. Y pues ya veníamos acostumbrados a salir, a hacer y demás. Y de un momento a otro nos dijeron, no, ya no es así. Ahora es de esta otra forma. Y eso no es fácil, o sea, sí, claro, uno tiene que ser positivo y todo lo que sea, pero pues obvio, como que le cambiaron la rutina de un día para otro, como que le cambien la Sí, vida de un día para otro, eso no es tan fácil. Y eso ahí sí es como cuando va un carro a toda velocidad, pues por más de que lo quieran frenar en un punto, pues el carro sigue andando, pues porque es que ya viene con un ritmo, ya viene con una fuerza, ¿cierto? Entonces, claro, hay que ir frenando el carro para que llegue como al punto donde uno quiere, ¿cierto? Pero pues no hay que darse duro tampoco, esto ha sido un proceso. Yo creo que ya llevamos casi 3 meses en este cambio y como dice la gente, seguramente saldremos a una nueva normalidad porque ni siquiera es como va a volver a ser todo exactamente como antes.
pero es darse la oportunidad de ir asimilando también el cambio, ¿cierto? No es como que yo al otro día ya va a estar normal. Yo de hecho creo que yo he visto evolución, pues tanto en mí como en muchas personas, de cuáles eran sus reacciones y cuáles eran sus manejos al principio de toda esta cuarentena y cómo están siendo ahorita, como de pronto un poco más equilibradas, como que uno de pronto ya se va acostumbrando más, como que uno ya de pronto lo piensa mejor, las relaciones, de hecho, yo creo que hay que empezar a valorar esas cosas y hay relaciones de personas que están lejos con las que uno se ha acercado más, ¿sí? Y que uno dice como, wow, yo con esta persona que vive no sé dónde, no me hablaba tanto y ahora me hablo más porque entonces ya uno está valorando más lo tecnológico, porque ya está valorando más otros espacios. Entonces, como también entender que hay momentos en donde seguramente nos vamos a sentir de la mejor forma, saber que los podemos gestionar, saber que los podemos manejar porque están en nuestras manos, pero entender que también pasan, ¿sí? Es como cuando uno se proyecta a mejorar algo en su persona, pues ojalá uno pudiera decir, listo, ya mañana no tengo mal genio, ¿cierto? Y ya, o sea, sería maravilloso. Pero no, es un tema de entrenamiento, es un tema de, entonces mañana, si me pongo 5 veces de mal genio hoy, pues mañana que sean 3, ¿sí? Y ojalá la otra semana ya sea una sola, ¿cierto? Y el otro mes que sea una vez al mes y ya. Pero entender que es un proceso, entender que, por ejemplo, todos estos tips y estas cosas que hablamos aquí hoy, pues suenan súper ricas y súper chéveres de implementar, pero eso no es como que ya mañana no, yo ya sé gestionar todo y entonces ya lo logré, sino que poco a poco tocas como recordarlas, tocas como cuestionarse esas acciones que tenemos, esa mala contestación que quizás se dio, cuestionarse esa emoción que estoy sintiendo, como lo decías tú, o sea, como las personas no sienten las cosas porque sí, que es lo que hay detrás de, ¿cierto? ¿Por qué le choca Sí, tanto el tema de la basura? ¿Por qué le choca tanto el tema de la basura? ¿Por qué le choca tanto que juegue Play todo el día? ¿Por qué le choca tanto que esté durmiendo? Sí, porque hay gente que le choca que el otro esté durmiendo, ¿cierto? Entonces, ¿realmente le está chocando que está durmiendo o realmente le está chocando que no está con él? ¿Cierto? O total. realmente le está chocando que no le está arreglando el ventilador que está dañado. O sea, realmente, ¿qué es lo que le está chocando? No es que esté durmiendo, sino seguramente son otras cosas. O que se hizo en toda la mitad de la cama y ya no se puede acostar al lado, ¿sí? Pero entonces hay que ver realmente qué es lo que está detrás. Cuestionarnos y Sí. para eso necesitamos esos momentos de quietud. Esos momentos de aburrimiento, a veces es necesario sentarse y escribir qué es lo que estoy pensando, sintiendo, hacia dónde me proyecto, qué es lo que me hace falta, creer mucho más en uno mismo y definitivamente esos espacios personales son importantes. Si por más de que tengas muchas personas a tu alrededor en tu casa, sacar un espacio para uno, para pensar en sí mismo, para reflexionar acerca de sus comportamientos, sus emociones y hacia dónde vamos, no a leer 10 libros, sino hacia dónde realmente yo quiero proyectar todo lo que estoy haciendo y si eso me está sirviendo para llegar allá, que era lo que decías tú en un principio. De acuerdo, yo ahí quisiera agregar algo que me pareció muy valioso y es, incluso con un comentario que hace María 2020, dice que todos, no estamos todos en el mismo barco, a pesar de que estamos en la misma situación. Y es verdad, y eso también nos invita a ser empáticos con las emociones y las decisiones del otro, ¿sí? Y lo que tú dices es, pues si la otra persona está feliz durmiendo en la mitad de la cama o si está feliz jugando play, y usted está feliz haciendo otra cosa, disfrútelo, ¿sí? Y sea empático porque realmente es lo que decíamos ahorita. No todos vivimos estas situaciones de la misma manera. Cada uno decide qué hacer para vivirla. Yo, por ejemplo, amo hacer oficio. Entonces, yo estoy haciendo oficio y a mí no me pueden decir nada, pero yo estoy Te feliz voy a haciendo invitar a oficio. mi casa. Entonces es disfrúteselo, disfrúteselo porque, claro, hay momentos de acuerdos en que los dos barremos aquí en la casa, los dos lavamos la loza, pero hay momentos en los que incluso yo quiero sola estar haciendo oficio porque es mi momento de reflexión y de conexión personal. Y pasa, si usted quiere irse a la sala hoy un ratico a sentarse ya a tomarse un café y a pensar en usted, es el momento de ese espacio de quietud que se necesita. Sí, o sea, ese es el momento de espacio de y también algo que creo que me llevaba a pensar esto, Paf, es a veces tener conversaciones inoficiosas, conversaciones que a veces no tienen que tener pues un tema tan interesante o hablar de cómo se va a desarrollar el mundo, sino hablar de mira la pared cómo está de negra, hay que pintarla, ay, alguna vez pintamos y hacer historias en torno también a eso que finalmente nos brindan ese espacio de desconexión, de repensarnos y de valorar esos momentos chiquitos. Yo creo que todas las personas que estamos aquí conectadas hemos valorado
o incluso los momentos más que recordamos más es aquellos en donde hemos estado felices, riéndonos con los otros o hablando de nada, ¿sí? Y es eso, es empezar a propiciar esos momentos que igual le permiten a uno reflexionar, le permiten a uno conectarse, entonces si quiere haga oficio, si quiere quédese durmiendo, si quiere vaya y lea, pero desde esos espacios disfrútelos, sea empático con las emociones de los demás, sea empático con las decisiones de los demás en lo que quieren hacer en estos momentos, llegue a acuerdos, comuníquese y realmente exíjase, pero no se exija de una manera que no es necesaria y que lo va a hacer sentir al final de todo esto que no está logrando o que no está satisfecho. Entonces creo que es como enfocarse en esas cosas que sí controlamos, que nos gustan y que podemos hacer desde donde estamos. Total. Y no, sí, obviamente no volver toda una actividad, pero también se me ocurre que para conectar con las emociones, pues sí hay que generar otro tipo de actividades dentro de la casa, ¿no? Entonces, si tenemos un ratico libre que sacamos el domingo, digamos que solamente ese día tenemos ese ratico libre, entonces, no sé, sentarnos y repasar las fotos de la salida que tuvimos al parque tal día, y entonces nos sentamos todos, las miramos, nos acordamos, nos reímos, nos conectamos en la emoción y también cuáles planes tengo, ¿no? Entonces, no, si de pronto en un año se acaba todo esto, entonces vamos a volver al parque y vamos a hacer tal cosa y la otra, conectarse Y mucho más con la jóvenes, emoción de los planes y de las cosas que también ya han pasado, ¿sí? O sea, qué actividades, o no sé, hoy vamos a jugar a que nos vamos a disfrazar de yo no sé qué cosa, entonces, listo, con lo que haya acá en la casa, el que haga el disfraz más no sé qué, y generar como ese otro tipo de espacios, porque ustedes saben que igual el juego genera también como emociones. Y esas emociones son las que nos conectan con las demás personas, las que mejoran las relaciones. No solo la relación con las otras personas es la comida, no sé qué, que el espacio de la comida es súper importante, pero también qué me invento yo con lo que hay acá, ¿cierto? Como que podemos sí. jugar, qué podemos hacer, recordar cosas, hagámonos un regalo cada uno, así, entonces, o sea, cosas que nos saquen como esa rutina y que nos ayuden a fortalecer mucho las relaciones. Yo voy a hacer un paréntesis chiquito y creo que las maestras de Moravia están súper presentes hoy. ¿Qué pasó con Le? Ahí me Entonces quiero escuchan, no, saludarlas no a estoy todas que viendo. están ahí saludando. Yo no te veo, pero bueno. Quiero saludarlas a todas porque están ahí como súper presentes desde Moravia, 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 Moravia. También vi algunas de Timayuy por ahí. Entonces, pues nada, nos alegra mucho, mucho que hayan estado aquí, pues compartiendo este espacio, que de verdad es súper importante para nosotros. Y ya, Le, no sé qué más quisieras tú compartir o si ya definitivamente, eh, pues vamos cerrando. Aures también, claro que sí, Aures también. No, Mayagüez también, todas. Todos los centros que nos, Cartagena que nos Cartagena, acompaña. todos, todos. Sí, no, yo creo que también agradecerles a todos, invitarlos a decirles que estamos todos en el mismo proceso, así que pensemos cómo podemos solucionarlo. Creo que Paf también nos acaba de dar unas ideas maravillosas para el fin de semana y más con estos puentes, entonces inventarnos nuevas actividades que también nos permitan conectarnos con nosotros y con los otros. Entonces, nada, muchísimas gracias a todas y a todos los que nos acompañaron en este espacio. Y a ti, Paf, porque creo que siempre ha sido un placer tener estos espacios de conversación y de formación Sí, yo contigo y sé, con los las otros. conversaciones son deliciosas. Saludos a Cayena, sí, a Manzanillo del Mar también. Un Sí, abrazo a Santa todos, de verdad. Marta, Cuídense gracias a mucho. todos, un abrazo. Que estén Chao. muy bien. Chao. Chao.